Te han mentido sobre tu propósito toda tu vida. Te dijeron que lo encontrarás en el trabajo perfecto, en la pareja ideal, en servir a algo más grande que tú, en seguir tu pasión, en cumplir el plan que Dios tiene para ti. Y mientras tanto, has estado buscando y buscando, sintiendo ese vacío en el pecho que nunca se llena sin importar cuánto logres o cuánto tengas. Nietzsche descubrió algo que cambia todo esto por completo. Algo tan radical que fue deliberadamente ocultado, malinterpretado y enterrado porque, si la gente realmente lo entendiera, el sistema completo de control social se desmoronaría. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es cómodo, no es reconfortante, pero es la verdad más liberadora que jamás escucharás sobre tu propósito. Porque resulta que has estado buscando en la dirección completamente equivocada, y la respuesta no está donde te dijeron que mires. Antes de revelarte esto, necesito que te suscribas a este canal porque lo que vamos a explorar desafiará todo lo que te enseñaron sobre el significado de tu vida y vas a necesitar más contenido como este para reconstruir tu comprensión desde cero. Y déjame un comentario ahora mismo. ¿Cuántas veces has sentido que estás viviendo la vida de otra persona, cumpliendo expectativas que nunca elegiste? Porque esa sensación es exactamente el síntoma de lo que Nietzsche identificó como el problema central de la existencia moderna. Empecemos por desmantelar la mentira más grande que te han vendido. Te dijeron que tu propósito está ahí afuera, esperando ser descubierto. Como si fuera un tesoro enterrado que solo necesitas encontrar, y entonces todo tendrá sentido. Pasas años buscándolo en carreras profesionales, en relaciones, en religiones, en filosofías de autoayuda, siempre pensando que está justo a la vuelta de la esquina. Y Nietzsche vio esto y se dio cuenta de algo devastador. No hay ningún propósito esperándote. Nunca lo hubo. Toda esa búsqueda es una trampa diseñada para mantenerte obediente, dócil, siempre persiguiendo una zanahoria que nunca alcanzarás. En Así habló Zaratustra. Nietzsche escribió algo que la mayoría de la gente malinterpreta completamente. Dijo que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y la gente piensa que esto es ateísmo simple, pero no lo es. Lo que Nietzsche estaba diciendo es que toda la estructura de significado impuesto desde fuera, toda la idea de que hay un propósito preestablecido para tu vida, todo eso se ha derrumbado. Y ahora estás solo frente a un universo que no te debe nada, que no te ofrece ningún manual de instrucciones, que simplemente es. Y esto aterroriza a la mayoría de las personas, tanto que prefieren aferrarse a las viejas mentiras antes que enfrentar esta verdad. Pero aquí está lo que Nietzsche descubrió que cambia todo. Si no hay un propósito dado, entonces tú eres libre de crear tu propio propósito, no de encontrarlo, de crearlo. Y esta distinción lo cambia absolutamente todo. Porque mientras estés buscando tu propósito, como si fuera algo externo a ti, estás en una posición de debilidad, dependiendo de algo o alguien que te diga qué deberías hacer con tu vida. Pero cuando reconoces que el propósito no se encuentra sino que se crea, te conviertes en el autor de tu propia existencia. Y ese es el poder que te han estado ocultando toda tu vida. Nietzsche introdujo el concepto del Übermensch, que se traduce torpemente como superhombre, pero que realmente significa el humano que se ha superado a sí mismo. Y el Übermensch no es alguien con superpoderes o un ego inflado. Es alguien que ha tenido el coraje de mirar al abismo de la falta de significado inherente, y en lugar de derrumbarse, ha dicho: yo crearé mi propio significado. Yo decidiré qué valores seguir. Yo determinaré qué hace que mi vida valga la pena. Y esto no es narcisismo, es responsabilidad radical. Es el reconocimiento de que nadie más puede vivir tu vida por ti. Nadie más puede darle sentido, excepto tú. Ahora escucha esto con mucha atención, porque aquí es donde esto se vuelve personalmente relevante para ti. Piensa en todas las cosas que estás haciendo ahora mismo en tu vida, tu trabajo, tus relaciones, tus metas, tus rutinas diarias. ¿Cuántas de ellas elegiste realmente tú, versus cuántas las aceptaste,
porque era lo que se esperaba de ti. ¿Cuántas de tus decisiones importantes fueron realmente tuyas versus fueron dictadas por lo que tus padres querían, lo que la sociedad aprueba, lo que tu cultura considera éxito, lo que tu religión prescribe? Y si eres brutalmente honesto, probablemente te darás cuenta de que la mayoría de tu vida no es realmente tuya. Estás viviendo un guión que otros escribieron para ti. Nietzsche llamó a esto moral de esclavos, en contraste con la moral de señores. Y esto no tiene nada que ver con clases sociales o dominación de otros. La moral de esclavos es cuando aceptas pasivamente los valores que te fueron dados, cuando vives según las reglas de otros, cuando defines el bien y el mal basándote en lo que te enseñaron sin cuestionarlo jamás. La moral de señores es cuando creas tus propios valores basándote en lo que afirma tu vida, en lo que te hace sentir más vivo, en lo que expresa tu poder único. Y la mayoría de las personas vive toda su vida como esclavos morales. Nunca se les ocurre que podrían ser de otra manera. Y aquí está la parte que realmente duele. La sociedad necesita que seas un esclavo moral. Necesita que busques tu propósito en lugares donde nunca lo encontrarás para que sigas produciendo, consumiendo, obedeciendo. Si realmente descubrieras que puedes crear tu propio propósito, que no necesitas la aprobación de nadie, que puedes vivir según tus propios términos, serías incontrolable. Serías peligroso para el status quo. Y por eso esta verdad ha sido sistemáticamente ocultada, envuelta en lenguaje complicado o distorsionada en algo que no es. Nietzsche escribió en La Gaia Ciencia sobre el peso más pesado y propuso este experimento mental. ¿Qué pasaría si un demonio te dijera que vivirás tu vida exactamente como es ahora, con cada detalle, cada dolor, cada alegría, infinitas veces por toda la eternidad? ¿Te aplastaría esa idea o la celebrarías? Y la respuesta a esa pregunta te dice todo lo que necesitas saber sobre si estás viviendo tu propio propósito o el propósito de alguien más. Porque si la idea de repetir tu vida eternamente te llena de horror, significa que estás viviendo una vida que fundamentalmente no es tuya, que no refleja tus valores reales, que no expresa quién realmente eres. Entonces aquí está la verdad oculta sobre tu propósito que Nietzsche descubrió. No existe un propósito universal para los seres humanos. No hay una plantilla que todos debemos seguir. No hay un camino correcto que todos debemos tomar. Cada persona debe crear su propio propósito basándose en sus propias inclinaciones, sus propias pasiones, su propia visión de lo que hace que la vida valga la pena. Y esto no significa hedonismo sin límites o egoísmo destructivo. Significa autenticidad radical. Significa vivir de una manera que cuando llegues al final de tu vida puedas decir, esto fue mío, yo lo elegí, yo lo creé, no lo tomé prestado de nadie más. Y Nietzsche sabía que esto es aterrador. En Más allá del bien y del mal, habló sobre el vértigo de la libertad, cuando realmente reconoces que no hay ninguna autoridad externa que te diga cómo vivir, cuando te das cuenta de que estás completamente solo en la tarea de crear significado, es como estar parado al borde de un precipicio infinito. Y la mayoría de las personas retrocede de ese precipicio. Prefieren la comodidad de creer que alguien más sabe mejor, que hay un plan divino, que solo necesitan encontrar su lugar en el gran esquema de las cosas. Pero esa comodidad tiene un precio: tu libertad, tu autenticidad, tu vida real. Ahora vamos más profundo en cómo esto se aplica específicamente a ti. Probablemente has escuchado el consejo de seguir tu pasión o hacer lo que amas. Y esto suena bien en teoría, pero es una versión aguada y comercializada de lo que Nietzsche realmente estaba diciendo. Porque seguir tu pasión asume que tu pasión es algo dado, algo que descubres y luego persigues. Pero Nietzsche entendió que tus pasiones, tus intereses, tus valores, todo eso, se forma a través de tus elecciones y tus acciones. No sigues tu pasión, creas tu pasión a través de cómo eliges vivir. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como el impulso fundamental de la vida.
Y esto es quizás el concepto más malinterpretado de toda su filosofía. No se trata de poder sobre otros, se trata del poder de crearte a ti mismo, de superar tus propias limitaciones, de expresar tu fuerza vital única de la manera más plena posible. Tu propósito, según Nietzsche, no es servir a algo más grande que tú, no es cumplir un rol predefinido, no es alcanzar algún estado ideal de perfección. Tu propósito es convertirte en la expresión más poderosa y auténtica de quien eres, sea lo que eso signifique para ti específicamente. Y esto nos lleva a algo crucial que Nietzsche entendió, pero que la mayoría de la gente ignora. Tu propósito no es estático. No es algo que decides una vez a los 20 años y luego sigues ciegamente hasta que mueres. Tu propósito es algo vivo, algo que evoluciona a medida que tú evolucionas, algo que creas y recreas constantemente. Nietzsche escribió sobre el devenir en lugar del ser. No eres una cosa fija con una esencia permanente, eres un proceso, un flujo constante de cambio y transformación. Y tu propósito debe reflejar esa naturaleza dinámica. Piensa en esto aplicado a tu situación actual. Tal vez estás en un trabajo que odias pero que paga bien y es seguro. Tal vez estás en una relación que se siente vacía pero que cumple con las expectativas sociales. Tal vez estás siguiendo un camino que elegiste hace años pero que ya no resuena con quien eres ahora. Y la voz en tu cabeza te dice: quédate ahí, sé responsable, no seas egoísta, piensa en los demás, este es tu deber. Esa voz es la voz de la moral de esclavos. Es la voz que quiere que vivas según los valores de otros en lugar de los tuyos propios. Nietzsche te diría que reconozcas esa voz por lo que es: miedo disfrazado de virtud. Miedo a la incertidumbre, miedo al juicio de otros, miedo a tu propia libertad. Y él no diría que abandones todo irresponsablemente, pero sí diría que debes empezar a cuestionarlo todo. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Es porque genuinamente lo eliges o porque tienes miedo de las consecuencias de elegir de otra manera? ¿Tu vida actual refleja tus valores reales o los valores que te fueron programados? Y estas preguntas son incómodas, pero son absolutamente necesarias si quieres vivir con autenticidad. En El Anticristo, aunque es una de sus obras más polémicas y debemos leerla con cuidado, Nietzsche criticó lo que llamaba la moralidad cristiana de la compasión y la humildad. Y no lo hizo porque fuera cruel o porque odiara a las personas que sufren. Lo hizo porque veía que esa moralidad, tal como se practicaba, enseñaba a las personas a negar sus propios instintos de vida, a despreciar su propia fuerza, a valorar la debilidad sobre el poder. Y él argumentaba que un propósito basado en negar la vida, en esperar una recompensa en el más allá, en sacrificarse constantemente por otros sin nunca afirmarse a uno mismo, es un propósito que te hace menos de lo que podrías ser, no más. Ahora bien, esto no significa que Nietzsche estuviera en contra de la generosidad o la ayuda a otros. Significa que la generosidad debe venir desde un lugar de abundancia y fuerza, no desde un lugar de debilidad y resentimiento. Cuando ayudas a otros porque sientes que debes, porque es tu obligación moral, porque te sentirías culpable si no lo hicieras, esa ayuda está contaminada. Pero cuando ayudas a otros porque eres tan pleno en ti mismo, tan claro en tu propio propósito, que tu poder se desborda naturalmente hacia otros, esa es una generosidad auténtica. Esa es una expresión de fuerza, no de debilidad. Y esto nos lleva a una de las enseñanzas más radicales de Nietzsche sobre el propósito. Tu propósito no tiene que ser noble según los estándares de otros. No tiene que salvar al mundo, o cambiar la humanidad, o servir a una causa grandiosa. Puede ser simple, puede ser personal, puede ser algo que nadie más entiende o valora. Lo que importa es que sea auténticamente tuyo, que surja de tu propia voluntad de poder, que exprese tu naturaleza única. Nietzsche escribió que debemos dar estilo a nuestro carácter, y eso significa que tu vida es tu obra de arte, y tú eres el único artista calificado para crearla. Entonces aquí está la pregunta que debes hacerte ahora mismo
y debes ser brutalmente honesto en tu respuesta. Si supieras que tienes exactamente un año de vida, ¿cambiarías algo significativo en cómo estás viviendo ahora? Y si la respuesta es sí, entonces no estás viviendo tu verdadero propósito. Estás posponiendo tu vida real por algún futuro imaginario donde finalmente tendrás permiso para ser quien realmente eres. Pero ese futuro nunca llega. Siempre habrá otra razón para esperar, otra obligación que cumplir, otra expectativa que satisfacer. Y un día te darás cuenta de que has pasado toda tu vida preparándote para vivir sin nunca realmente vivir. Nietzsche habló sobre esto en términos de lo que llamaba el último hombre en Así habló Zaratustra. El último hombre es alguien que ha renunciado a todas las aspiraciones grandes, que solo quiere comodidad y seguridad, que parpadea y dice, hemos inventado la felicidad. Y Nietzsche veía esto como el destino más triste posible para la humanidad, una existencia de mediocridad segura donde nadie se arriesga, nadie crea nada nuevo, nadie vive con verdadera intensidad. Y la trampa es que el último hombre piensa que ha encontrado su propósito en estar cómodo y seguro, pero realmente ha renunciado a tener un propósito real en absoluto. Ahora hablemos sobre el sufrimiento, porque esto es crucial para entender la visión de Nietzsche sobre el propósito. Te han dicho que el propósito es algo que te hará feliz, que resolverá tus problemas, que hará que tu vida sea fácil y satisfactoria. Pero Nietzsche entendió que un propósito real, un propósito que vale la pena, inevitablemente implicará sufrimiento, no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque cualquier cosa significativa que crees, cualquier transformación real que emprendas, cualquier expresión auténtica de tu poder, te pondrá en conflicto con las fuerzas del status quo. En El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche escribió que lo que no me mata me hace más fuerte, y esta frase se ha convertido en un cliché motivacional vacío. Pero lo que realmente significaba es que el sufrimiento que encuentras en la búsqueda de tu propio propósito es el sufrimiento que te forja, que te refina, que te hace más de lo que eras. No es sufrimiento sin sentido o sufrimiento que aceptas pasivamente. Es el sufrimiento que eliges conscientemente, porque está al servicio de algo que has decidido que vale la pena. Esa es la diferencia crucial, y esto significa que cuando estás creando tu propio propósito, cuando estás viviendo según tus propios valores, habrá resistencia. Habrá personas que no entienden lo que estás haciendo. Habrá voces diciéndote que estás siendo irresponsable, egoísta, loco. Habrá momentos de duda donde te preguntas si simplemente deberías rendirte y hacer lo que todos los demás hacen. Y Nietzsche te diría que esos momentos son exactamente donde se prueba tu voluntad de poder. Tienes el coraje de seguir tu propio camino, incluso cuando es difícil, incluso cuando estás solo, incluso cuando no hay garantías. Nietzsche hablaba de la transvaloración de todos los valores, y esto es fundamental para entender su enseñanza sobre el propósito. Significa que debes examinar cada valor que te han dado, cada creencia sobre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, exitoso o fracasado, y decidir por ti mismo si lo aceptas o lo rechazas. No puedes simplemente heredar tus valores de tu cultura, tu familia, tu religión. Debes someterlos a prueba contra tu propia experiencia, tu propia naturaleza, tu propia visión de lo que hace que la vida valga la pena. Y los valores que sobreviven ese proceso, esos son tus valores reales. Y tu propósito debe basarse en esos valores, no en valores prestados. Ahora, aquí está algo que probablemente nadie te ha dicho sobre el propósito. No necesitas tener claridad completa. No necesitas tener un plan de 5 años perfectamente articulado. No necesitas saber exactamente dónde terminarás. Nietzsche no tenía un plan maestro cuando empezó a escribir. No sabía que crearía algunas de las obras filosóficas más influyentes de la historia. Simplemente siguió su impulso de pensar con honestidad radical, de escribir con autenticidad completa, de expresar su visión sin preocuparse por si sería aceptada o rechazada.
Y ese compromiso con la autenticidad, no con el resultado, es lo que creó algo duradero. Tu propósito se revela a través de la acción, no a través de la contemplación infinita. No puedes pensarte hacia tu propósito, debes vivirlo hacia la existencia. Nietzsche escribió sobre esto en términos de experimentar con tu vida, de probar diferentes formas de ser, de no tener miedo de cometer errores o cambiar de dirección. La vida es tu laboratorio y tú eres el experimento. Cada elección que haces es una hipótesis sobre quién eres y qué te importa. Y algunas hipótesis se confirmarán y otras se refutarán, pero todas te enseñarán algo si estás prestando atención. Y esto nos lleva a algo crucial sobre la relación entre el propósito y el tiempo. Vivimos en una cultura obsesionada con la eficiencia, con la productividad, con no desperdiciar tiempo. Y esto crea una ansiedad constante de que estás retrasado, de que deberías haber descubierto tu propósito ya, de que estás perdiendo oportunidades cada día que pasa. Pero Nietzsche entendió que el tiempo no es tu enemigo en este proceso. De hecho, el propósito más profundo a menudo requiere años de exploración aparentemente sin dirección. Años de lo que parece ser vagabundeo, pero que en realidad es preparación necesaria. Nietzsche mismo no publicó su primera obra filosófica importante hasta los 27 años, y su trabajo más maduro vino en sus últimos años antes de su colapso mental. No había un cronograma. No había una presión de tenerlo todo resuelto a cierta edad. Había simplemente un compromiso de seguir explorando, seguir cuestionando, seguir creando. Y ese proceso llevó a algo extraordinario precisamente porque no se apuró, porque se permitió evolucionar orgánicamente. Entonces aquí está lo que debes hacer con esta verdad oculta que Nietzsche descubrió. Deja de buscar tu propósito como si fuera algo perdido que necesitas encontrar. En lugar de eso, empieza a crear tu propósito a través de las elecciones que haces cada día. Pregúntate, no qué se supone que debo hacer, sino qué elijo hacer cuando soy completamente honesto sobre quién soy y qué valoro. Pregúntate, no qué pensarán los demás, sino qué puedo crear que exprese mi poder único. Pregúntate, no cuál es mi propósito, sino qué estoy dispuesto a sufrir para crear. Y reconoce que este es un proceso continuo, no un destino final. No hay un punto donde llegas y dices ahora he encontrado mi propósito y estoy completo. Siempre estarás evolucionando. Siempre estarás descubriendo nuevas capas de quién eres. Siempre estarás creando y recreando el significado de tu vida. Y eso no es un error o una falla, es exactamente como se supone que funciona. La vida es devenir, no ser. Tu propósito es algo vivo que crece y cambia contigo. Nietzsche escribió en Ecce Homo, su autobiografía filosófica, que nos convertimos en lo que somos. Y esto parece paradójico, pero contiene una verdad profunda. No eres una cosa fija esperando ser descubierta. Eres un proceso de devenir constante y a través de tus elecciones y acciones te conviertes en algo específico. Tu propósito no está esperándote. Tu propósito eres tú convirtiéndote en quien eliges ser. Y nadie puede hacer eso por ti. Nadie puede darte las respuestas. Nadie puede vivir tu vida excepto tú. Así que la verdad oculta sobre tu propósito que te han estado escondiendo es esta. Tu propósito no existe hasta que lo creas. No hay ninguna autoridad externa que pueda decirte cuál es. No hay ningún libro sagrado con tu nombre escrito en él. No hay ningún destino predeterminado esperándote. Hay solo tú, tu libertad aterradora y la responsabilidad de crear una vida que valga la pena vivir. Y cuando realmente aceptas esto, cuando dejas de esperar que alguien más te dé permiso o te diga el camino, cuando te apoderas completamente de tu propia existencia, entonces descubres un tipo de libertad y poder que nunca supiste que era posible. Ese es el despertar que Nietzsche te está ofreciendo. Esa es la verdad que han tratado de ocultar. Y ahora que la sabes, la pregunta es, ¿qué vas a crear?